Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que yo le titulé el don de ciencia. Y yo te pido en esta mañana que tú abras tu corazón, porque es una palabra un poquito profunda, pero es importante y es necesario que tú entiendas que Dios tiene muchas cosas que revelarnos. Dios tiene muchas cosas que enseñarnos. Amén. Quiero compartir con ustedes que este viernes me operé el brazo de un quistecito que tenía en la muñeca y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Así que estoy en franca recuperación para los que me vean con este pedazo de yeso aquí y vendaje. Bien, Padre, yo te entrego esta palabra y este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día yo quiero hablarte del don de ciencias. El don de ciencia. El Espíritu Santo está facultado para darnos, para proveernos muchos dones. La Biblia habla de dones, la Biblia habla de ministerios, la Biblia habla de llamados, la Biblia habla de propósito. Y el Espíritu Santo, cuando está morando dentro de nosotros, nos da no solamente su presencia, no está ahí para enseñarnos y para revelarnos, sino que nos aporta herramientas, nos aporta muchas cosas que Dios nos quiere dar y que nos las da a través del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero comenzar a hablarte del don de ciencia. Hoy en día estamos viviendo en un mundo bien difícil, en un mundo donde hay mucha maldad, en un mundo donde las personas cuando hablan, el estilo de vida de las personas no son transparentes, no hay integridad, hay mucha mentira, hay muchas cosas que las personas ocultan, hay muchas personas hay muchos hechos que ocurren y que no son claros. Muchas veces tenemos dudas de las personas que están a nuestro alrededor, de socios, de compañeros de trabajos. Hay muchas, hoy en día dentro de la iglesia también podemos encontrar muchas diferentes doctrinas. Hoy podemos encontrar que dentro de la iglesia cristiana hay mucha variedad. Han salido a la luz muchos tipos de doctrinas, muchos tipos de sectas, muchos ministros, muchos pastores. En muchas iglesias se comienza a predicar la palabra en base a la doctrina, pero con el tiempo se van desviando y se van apartando de la sana y de la pura doctrina de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, y muchas veces utilizan el nombre de Jesús, muchas veces utilizan la presencia del Espíritu Santo para transdiversar, para manipular la palabra de Dios. Y es por eso que el Espíritu Santo nos ha regalado el don de ciencia. Y este va a ser el primer don por el cual yo voy a hablar, porque la siguiente semana quiero enseñar todos los diferentes dones. Porque el Señor necesita que tú y yo estemos preparados. El Señor necesita que tú y yo estemos equipados. El Señor necesita que tú y yo estemos lo sumamente capacitados, maduros y atentos para que cuando venga cualquier persona a hablarnos en el nombre de Jesús, nosotros tengamos el conocimiento y tengamos la revelación y tengamos la interpretación correcta y adecuada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en los últimos tiempos donde van a proliferar muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, donde quieren atraparte, donde quieren seducirte, hablándote bonito. Y por eso es que el Espíritu Santo nos ha regalado el don de ciencias. Hace 20 años, cuando yo empecé a estudiar la palabra, estaba estudiando teología, yo tenía una maestra, tenía una pastora que me enseñó los dones del Espíritu Santo. Y esta maestra, esta pastora, era detective de la policía del condado de Miami-Dade. Tenía una alta posición. Y esta mujer nos enseñaba en las clases que ella utilizaba los dones del Espíritu Santo no solamente adentro de la iglesia, sino también en su ámbito laboral. Y es por eso que el Espíritu Santo nos quiere utilizar no solamente adentro de la iglesia, sino que debemos aplicar la palabra afuera, en el mundo, en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es para que la apliquemos a nuestra vida, en nuestro andar diario.
Y ella decía que ella usaba el don de ciencia. Ella cada vez que entraba a un salón donde iba a hacer un interrogatorio, ella le pedía la ayuda del Espíritu Santo del don de ciencia, porque el don de ciencia, y te lo voy a explicar más adelante, le permitía a ella a profundizar en la mente y en el corazón de la persona, del delincuente, de la persona que ella estaba interrogando en ese momento. Así que esta mujer, una pastora, quien era detective o es detective de la policía, utilizaba el don de ciencia para poder profundizar algo que estuviera oculto. Y quiero comenzar con el libro de 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 1, y dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Espíritu Santo que está morando dentro de ti tiene dones espirituales para ti. Va a depender de ti y de mí que lo pidamos. Va a depender de ti y de mí que los usemos. Va a depender de ti y de mí que le pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos inmundos. Te lo voy a repetir otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando eras gentiles te extraviabas yéndote como te ibas hacia los ídolos mudos, es decir, hacia las imágenes, hacia los santos, hacia las vírgenes. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Es decir, que nadie, la palabra anatema tiene un significado variable. Significa maldición, significa renegar. Nadie puede maldecir a Jesús, nadie puede renegar a Jesús si realmente tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Nadie puede obviar ni puede ignorar los dones que tiene el Espíritu Santo para ti y para mí. Si tú realmente tienes al Espíritu Santo, tú necesitas a los dones, operar en los dones del Espíritu Santo. Tú necesitas operar en los ministerios del Espíritu Santo. Y en la Biblia nos habla que hay muchos dones, que hay muchos ministerios, pero que todos ellos los da un solo Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que está morando dentro de ti. Entonces, ¿qué es el don de ciencia? El don de ciencia es también llamado el don de conocimiento. Y el don de ciencia es aquel que solamente puede otorgar el Espíritu Santo. El don de ciencia es aquel que es una participación divina de la mente y del corazón de Dios. Es una luz que ilumina tu alma, tu espíritu, para conocer las cosas ocultas y profundas que solamente Dios conoce, pero que te las revela a ti por medio del Espíritu Santo, pero no para juzgar, no para enjuiciar, no para criticar, sino para dar un juicio exacto. Dios te va a entregar por medio del Espíritu Santo dones espirituales. Y hay varios dones de sabiduría, el don de ciencia, el don de la profecía, pero no voy a hablar de todos ellos. Quiero enfocarme hoy en el don de ciencia. Y el don de ciencia es una iluminación que el Espíritu Santo te otorga a ti
para que tú puedas ver en el mundo espiritual cosas que están ocultas, que alguien puede encubrir, alguien que tapa, así como te decía que esta pastora en los interrogatorios policíacos podía profundizar en el espíritu de la persona y podía ver, porque Dios le revelaba cosas ocultas que el delincuente estaba ocultando. Y lo mismo ocurre contigo y conmigo. El Señor permite, sobre todo aquellos que están escudriñando la palabra, la Biblia especifica en el libro de Timoteo que solamente aquellos que operan en el aprendizaje de la palabra, aquellos que son maestros de la palabra, aquellos que predican la palabra, son aquellos que tienen mayor capacidad para adquirir y operar en el don de ciencia. Y por eso es importante lo que yo siempre te digo, es importante que tú leas palabra, es importante que tú escudriñes la palabra, es importante que tú tengas intimidad con Él, porque a mayor intimidad, a mayor comunicación con Él, el Señor te va a revelar y te va a mostrar y te va a enseñar cosas ocultas que aún tú desconoces. Entonces, el don de ciencia o el don de conocimiento te va a revelar cosas ocultas del pasado, y el don de sabiduría te va a revelar cosas del presente. Pero aún aquellas que son del pasado, del don de conocimiento y el don de sabiduría del presente, Dios te las va a revelar para que tú puedas tener un futuro de acuerdo a lo que Dios desea y quiere para ti. Y espero que de verdad me puedas entender esta prédica, porque es bien importante que tú, hermano, y tu hermana la puedan comprender bien. Entonces, ¿qué nos revela el Espíritu Santo a través de los dones de ciencia? Recuerda que el don de ciencia también se llama el don de conocimiento. Dios nos quiere dar, el Espíritu Santo te quiere otorgar conocimiento oculto, conocimiento que está escondido. El Señor, el Espíritu Santo, quiere revelarte, quiere que tú tengas la madurez y la comprensión para que puedas adquirir conocimientos ocultos. Por ejemplo, los planes del enemigo. Por ejemplo, causa de alguna enfermedad que se desconoce el origen. Por ejemplo, influencias demoníacas. ¿Qué te quiere revelar el Espíritu Santo? Te revela secretos de personas con cual tú estás cohabitando. Muchas veces el Espíritu Santo me muestra a mí, me revela cosas. Recuerden que la Biblia dice que por los frutos conoceréis a la persona, que por el testimonio tú ves el tipo de persona. Pero el Espíritu Santo muchas veces se anticipa y me puede revelar a mí o a cualquier persona señales, secretos ocultos de personas, sin siquiera hablar, solamente con yo mirar a una persona. El Espíritu Santo, cuando Él quiere, no es cuando yo lo quiera, cuando el Espíritu Santo me quiere revelar algo de alguien conocido, alguien alrededor de mí, el Espíritu Santo permite que Él me revele a mí cosas de alguien, tan siquiera que me las hable, tan siquiera que me las comunique. El Espíritu Santo te va a revelar secretos de personas, pero para corregirlos, para llevarlo al arrepentimiento, no para hablar mal de él, no para criticarlo, no para enjuiciarlo, no para sacarle los trapitos al sol. El Espíritu Santo usa sus herramientas y usa sus propiedades, sus operaciones para utilizarlo para el bien, para un buen propósito, para traer a esa persona a la equidad, para traer a esa persona al arrepentimiento. El Espíritu Santo te revela a través del don de ciencia, el don de conocimiento, causas y soluciones para sanidad, para consejería. Muchas veces, ahorita ya hay un chorro de gente que no tiene ninguna preparación y empieza a darte consejería espiritual. El Espíritu Santo va a utilizar a hombres y a mujeres que realmente tengan un corazón a través del don de ciencia para dar el consejo. Porque el consejo que viene a través del don de ciencia es un consejo que te va a dar un balance. No para enjuiciarse, no para decir después lo que te dijo, el conocimiento, la información que agarró de la consejería para irlo a chismear con los demás. Eso no es bíblico. Hay consejeros bíblicos que después van a la luz pública a contar los chismes, las cosas de los problemas de los demás. Eso a Dios no le gusta.
El Espíritu Santo te va a mostrar a través del don de ciencia secretos privados de una persona. Y el Espíritu Santo te va a dar un panorama, te va a dar una visión, te va a abrir la cortina del entendimiento para que tú entiendas por el proceso, por la situación o aquello que está escondiendo una persona en un momento dado. Y tú le vas a hablar a través de la sabiduría del Espíritu Santo a esa persona, para que esa persona no se sienta avergonzada, para que esa persona entienda que Dios todo lo ve, que Dios todo lo conoce y que Dios quiere llevar a esa persona al arrepentimiento. Amén. Ahora bien, lo más importante del don de ciencia, aunque aparte de las cosas personales, es que te va a iluminar para tú entender si la palabra que tú estás escuchando de tu pastor o del predicador realmente viene a través de un evangelio puro, si no viene de un evangelio contaminado. Porque como he dicho en muchas oportunidades, el Señor dijo: muchos me dirán Señor, Señor, pero yo les diré: apartados de mí, porque no le conocí. Porque vendrán muchos ministros y muchos pastores y vendrán muchas iglesias donde vendrán a hablar en el nombre de Jesús, pero realmente están predicando un evangelio contaminado. Y lo que yo quiero enseñarte en esta mañana es que tú tienes que empaparte de la palabra, incluso de esta palabra que yo te estoy compartiendo en este día, para que tú no seas engañado, para que tú no seas engatusado, como dicen por ahí, para que tú entiendas que la palabra que tú estás recibiendo, tú tienes que discernir la palabra que yo te estoy predicando o de que cualquier persona te esté predicando. El discernimiento de espíritu está aplicable, es apto para todo cristiano. Y tú tienes el deber, tú tienes la responsabilidad, porque todos vamos a rendirle cuenta al Señor. Porque el Señor te va a decir: ¿por qué te dejaste embaucar por aquel pastor? Entonces tú tienes el deber, todo aquel que recibió a Cristo como su Salvador personal, tiene la responsabilidad de prepararse en la palabra. Tiene que escuchar la palabra, tiene que leer la Biblia, para que no seas engañado, para que no seas embaucado. Y por eso el don de ciencia te va a revelar muchas cosas. Y en esta mañana, este mensaje es para exhortarte, para llamarte la atención, para que tú busques la presencia del Señor, para que tú te prepares. Porque no solamente te va a funcionar en las cosas espirituales, te va a poder funcionar en tu trabajo, en lo que tú hagas. Porque el don de ciencia te va a ayudar a permitir a que tú puedas caminar dentro de los caminos del Señor y que agentes externos, agentes del mundo puedan obstaculizar tu llamado y tu propósito. Te voy a poner un ejemplo de un don de ciencia. Te voy a dar dos ejemplos de la Biblia. Uno es con Jesús y otro es con el apóstol Pablo. Jesús fue a un lugar, andaba con sus apóstoles y él se sentó porque estaba cansado. Estaba junto a un pozo y está la enseñanza de la mujer samaritana. Esta enseñanza de la mujer samaritana tiene mucha revelación porque se puede aplicar para muchas cosas dentro del Evangelio. Pero en este momento yo te voy a dar un enfoque al don de ciencia. Y dice en el libro de Juan, capítulo 4, comenzando en el versículo 5, es una historia un poquito larga, pero dice así: Jesús le pide a una mujer samaritana. Esta mujer samaritana va a un pozo a buscar agua. Y llega Jesús y le dice a esta mujer: dame de beber. Entonces esta mujer le dice: pero tú me estás pidiendo a mí, porque en aquel entonces una persona samaritana no se podía relacionar con un judío. Entonces le dijo Jesús: si tú vieras quién es el que te habla, tú me darías esa agua. Pero al final del cuento llega Jesús y le dice, porque quería ir al punto central, le dice a esta mujer: ve y llama a tu marido y dile que venga acá. Y esta mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, claro, estamos hablando de Jesús, que es Dios. Pero Jesús aquí operó a través del Espíritu Santo en el don de ciencia, porque Jesús no conocía a esta mujer. Jesús no sabía el trasfondo de esta mujer, pero el Espíritu Santo le reveló que esta mujer era una prostituta, que tenía muchos hombres, porque se acostaba por dinero con muchos hombres. Entonces Jesús, a través del don de ciencia, el Espíritu Santo le reveló: esta mujer tiene este problema.
Y Jesús entonces utilizó su problema a través del don de ciencia para decirle que si ella tomaba el agua que él le iba a dar, no iba a tener más sed. Llevándolo al punto espiritual, decía que si se conectaba al corazón de Jesús, le iba a ser limpiado, iba a ser borrado todo su pecado. En otra ocasión, el apóstol Pablo llega a una ciudad junto con sus discípulos, y en esa ciudad operaba una mujer que practicaba la adivinación, la hechicería, la brujería, la adivinanza. Tú sabes, esa gente hoy que lee las cartas, mucha gente le gusta ahí a que le lean las cartas, que le lean el sarro de café. Todo eso es hechicería. Todo eso para Dios es abominación. Pero como el diablo viene a imitar todo lo que hace Dios, mira lo que acontece. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, iba Pablo con estos hombres a un lugar a orar, una muchacha que tenía un espíritu de pitón, tú sabes, la culebra, un espíritu de pitón. Este espíritu es un espíritu maligno y pagano que imita el don profético que viene de Dios. Y viene disfrazada para engañar a muchos. Entonces dice la Biblia que le salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Es decir, que esta mujer tenía un jefe que embaucaba a la gente, le sacaba el dinero, les daba una profecía, entre comillas, y lo que cobraba se lo repartía entre ella y su jefe. Entonces esta mujer dice en el versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Fíjate tú la palabra que puso, los caminos de salud. Pablo no iba a mostrar el camino de salud, Pablo iba a mostrar el camino de salvación, el camino para conocer a Jesús, para que llegaran a tener la vida eterna. Entonces hoy en día hay muchas iglesias que se practica el evangelio a media. Tú sabes que te ponen un dulcecito ahí para suavizarte, te predican la palabra para pasarte la mano por la espaldita, para que no te sientas mal, no, tranquilo, sigue pecando, que Dios te perdona. Y esto hacía por muchos días, mas desangrando a Pablo, y se volvió y le dijo al Espíritu. Llegó un momento en que Pablo se cansó, se molestó, se puso bravo, para no decir otra palabra, y dice que se volteó y le dijo, no a la mujer, sino que le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y dice la Biblia que salió en la misma hora. Entonces, si Pablo no hubiese operado en el don de ciencia, Pablo hubiese dicho, ay, mira, esta mujer nos está ayudando, nos está haciendo publicidad. Hubiese obviado la palabra salud. Cuando la mujer dijo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de la salud. Ah, bueno, sí, porque nosotros podemos orar por la sanidad de muchas personas, no. Es que la principal misión que tenía Pablo era el camino para la salvación, no el camino para la salud. Entonces muchas veces en la iglesia, tú sabes, te desvían del camino para no hablarte como que tan directo. Eso no va con Dios. Con Dios o es blanco o es negro. Con Dios no hay gris, con Dios no hay azulitos oscuros ni azulitos medios. Entonces, el don de ciencia nos ayuda muchas veces para poder discernir lo que un pastor, lo que un ministro, lo que un predicador está hablando, lo que está predicando. Y tú y yo sentados no deberíamos solamente ser receptores, sino también discernir el mensaje. Voy a tomar nota porque esto tengo duda. Voy a llegar a mi casa y voy a investigar, voy a meterme en la Biblia, voy a averiguar. ¿Tú sabes qué? Voy a preguntarle a alguien con conocimiento de la palabra. Porque el Espíritu Santo te va a mostra que hay algo ahí que no te cuadra dentro de tu espíritu. Tú no te puedes quedar con esas dudas. Tú necesitas buscar aquello oculto que tú no entiendes, aquello que aún no se te ha revelado. Tú necesitas disipar toda duda. Amén. Ahora, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia de Cristo. Hay personas que empezaron en los caminos del Señor, hay personas que se esmeraron en aprender la palabra, pero de repente en el transcurrir del tiempo se apartaron de la doctrina. Yo conozco mucha gente que después de estar metido 10, 15, 20 años en la palabra de Dios, se fueron para una secta. Muchos se han ido para la cienciología, muchos se han ido para sectas ahí raras. Entonces el don de ciencia te va a ayudar a que tú y yo como creyentes, tú y yo como discípulos, no nos dejemos llevar por vientos de doctrinas raras. Nada más por el simple hecho de que te hablen en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber, tener la sabiduría y el entendimiento y la revelación y el conocimiento de que lo que te están hablando viene de la doctrina pura, santa, del Evangelio del Señor Jesús. Ahora bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate tú, te hablan de un evangelio diferente, no te hablan de una religión, no te hablan de una secta. El gran problema que tenemos hoy es que dentro de la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, han proliferado una ramificación que muchas de ellas están contaminadas. Y tú tienes que tener mucho cuidado de quién tú recibes palabras. Tú no puedes hoy escuchar una palabra aquí y te vas ahí en la tarde a la iglesia de un pastor fulanito de tal y después vas a escuchar en la radio otro pastor fulanito de tal, porque vas a tener una mezcla de doctrinas y de visiones de iglesias diferentes. Y tú tienes que juzgar, tú tienes que analizar de dónde viene esa doctrina, cuál es el antecedente, cuál es la cobertura del pastor por el cual tú te estás guiando. Entonces, versículo 7 dice, no que hay otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate tú qué tan profundo e importante es esto. El Señor Jesús te dice que así venga un predicador mío o venga un ángel del cielo a anunciarte otro evangelio diferente al que está escrito en la Biblia, eso será anatema, es decir, eso es maldición. Si yo llego aquí y me pongo a desviar la palabra de Dios y te hablo, tú sabes, a darte palabritas de motivación y te dice, no, tranquila, sigue haciendo que Dios te perdona, estoy cayendo yo en anatema. Yo no voy a caer en maldición nada más para apoyarte a ti, porque yo voy a obedecer y a seguir la palabra de Dios. Te guste o no te guste, yo voy a predicar lo que el Señor me ha dado a predicar y que esté en la Biblia. Yo no me voy a salir de la Biblia. Entonces fíjate tú qué tan profundo y tan delicado es esto que dice. Que así venga alguien, hasta un ángel del cielo, a predicar otro evangelio diferente al de Cristo, eso es maldición. No lo digo yo, eso lo dice Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 al 10. Gálatas 1, del versículo 6 al 10, lo puedes leer. Entonces, como antes he dicho, voy en el versículo 9, como antes he dicho, también ahora lo repito. Si alguno, escucha bien, si alguno te predica un evangelio diferente al que habéis recibido, será anatema, será maldición. Versículo 10, pues, ahora te pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería un siervo de Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que yo no voy a distorsionar ni te voy a hablar bonito nada más para que tú te sientas agradado. Yo voy a hablar fuerte, yo voy a hablar claro y raspado, porque la Biblia de Dios te habla claro y raspado, te habla en vivo e indirecto, te habla sin obstáculo y sin rodeo. Entonces nosotros, los predicadores, los pastores, estamos llamados a predicar un mensaje bien transparente, bien directo, que toque, transforme a tu corazón. Yo no estoy aquí para enjuiciarte, yo no estoy aquí para criticarte. Ahora, cuando yo estoy hablando algo
que es un pecado y que tú estás practicando o que tú estás haciendo, entonces esto es un llamado a reflexión de que tú entiendes de que Dios está mirando y Dios está pendiente de lo que tú estás haciendo, de que tú tienes que volver a los caminos de Dios, que Dios es un Dios de nuevos comienzos, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero que Dios no puede ser burlado. Entonces mi misión como pastor es decirte las cosas como son. Y entonces el don de ciencia muchas veces me va a revelar a mí o a cualquier otra persona cosas ocultas que muchos hermanos y muchas hermanas tienen. Aunque no me lo digan, el Espíritu Santo me los puede revelar. Entonces, tú tienes que tener cuidado de cuál es la visión, cuál es la doctrina de muchas iglesias. Porque muchas se enfocan en la prosperidad, otras se enfocan en hablar en palabras y prédicas a media para que la gente no se ofenda. Tú sabes, no te hablan duro para que no te ofendan. Pero tú tienes que tener claro dos cosas. Número 1, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Y yo quiero decirte algo, muchas veces el diablo, el demonio, usa hasta los mismos pastores, usa hasta los mismos ministros, usa hasta los mismos líderes. Porque muchas veces, si nosotros o cualquier cristiano no está en constante comunión con el Señor Jesús, fácilmente puede ser desviado. Porque viene el ego, viene la fama, viene porque si la iglesia le entra muchos recursos, mucho dinero, se le va el ego, se le va la fama, se le va la popularidad para la cabeza. Y entonces la humildad puede irse de la visión y del corazón de esa persona, de ese ministro. Entonces fácilmente pueden caer en la apostasía de la fe, en mentir en la palabra de Dios. Número 2, en Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces está profetizado que hombres y mujeres de Dios van a ser engañados por falsos profetas. Muchos ministros, en muchas iglesias se comenzó a predicar un evangelio puro, directo, transparente, de la palabra directa. Y con el transcurrir del tiempo se desviaron por muchos aspectos que no los voy a nombrar ahora. Y entonces los feligreses, los que se sientan ahí cada domingo a escuchar la palabra, siguen en la corriente, entran en la contaminación de la palabra porque son muy pasivos, son muy sedentarios, no buscan la forma de averiguar si lo que están recibiendo de parte de Dios es realmente de Dios y no de la boca y del corazón del hombre. Timoteo, uno de los discípulos de Pablo, fue uno de los hombres que más Dios lo usó en el don de ciencia. Y Pablo, como hombre conocedor de la palabra y maduro, siempre le daba consejo a Timoteo, a pesar de que era un hombre maduro en la palabra. Y tú y yo siempre vamos a tener la necesidad de escuchar el consejo de la cobertura. Y yo espero y aspiro que ustedes nunca se molesten cuando yo les doy un consejo. Nunca se molesten cuando yo les hago un llamado. Nunca se molesten cuando yo les aprieto un poquito la tuerca. Porque una de las personas que fue bien exigente fue Pablo. Y mira lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pablo llevó a Cristo a Timoteo. Pablo bautizó a Timoteo. Pablo discipuló a Timoteo. Pablo lo encaminó hasta llevarlo al llamado. Y le dijo: entre tanto que voy, esto está en Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y te hablo a ti,
No descuides el don que Dios ha puesto en ti. Si tú aún no lo has descubierto, búscate la forma de madurar y de llegar al plan y al propósito que Dios puso en ti a través de los dones. Dios puso dones en tu vida, Dios puso dones en tu vida, Dios puso un llamado en tu vida, Dios puso talentos en tu vida. Explota esos talentos. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Utiliza, párate, actívate, deja de ser pasivo, porque no estamos en tiempo de ser pasivo, no estamos en tiempo de estar en el chalala, estamos en el tiempo de ser agresivo, porque estamos en un tiempo donde el enemigo quiere matar, robar y destruir. Entonces Pablo le dice al pastor y el evangelista Timoteo, no era cualquier pelagato, le dice, entre tanto que voy, porque Pablo iba a hacer otras cosas, ocúpate en la lectura, no descuides la lectura de la Biblia, en la exhortación, escucha toda exhortación que yo te haga, en la enseñanza, recibe la enseñanza. Tú, que eres madurito en la palabra, le dice a Timoteo, sé humilde. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de esas cosas. Permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Mira qué consejo más sabio. Ten cuidado de ti mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Tú sabes por qué? Porque es que van a venir muchos y van a decir, oye, esa palabra estuvo muy bonita. ¡Wow! ¡Qué unción! Y esas cosas repercuten en tu ego. Tú siempre tienes que decirle, ese fue el Señor. Ese fue Dios que me utilizó. Ese es el Espíritu Santo que me ayudó. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esto es bien importante, esta palabra que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, es porque, no porque tú hiciste la oración de fe vas a ir para el cielo directo. Tú tienes que cuidar tu salvación, tú tienes que cuidar tus frutos, tú tienes que cuidar tu testimonio, tú tienes que cuidar tu caminar, qué tú estás haciendo a escondida. Entonces, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y tremenda responsabilidad que tenemos los ministros y los pastores, porque es que Dios, nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios de cómo discipulamos y de cómo enseñamos con la palabra a todos los que nos escuchan. Tu papá y tu mamá, tú le vas a rendir cuenta a Dios de cómo educaste y de cómo enseñaste a tu hijo y a tu hija. Así que todos, en algún nivel de nuestra vida, vamos a rendirle cuenta a Dios de lo que hagamos. ¿Cómo operamos en el don de ciencia? El don de ciencia es el don de conocimiento. El don de conocimiento, ¿dónde obtenemos ese conocimiento? No del mundo, no de la novelita, sino del corazón del Señor Jesús. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, ¿cuáles son esas cosas ocultas que conoces? Bueno, la vas a saber a través del don de ciencia. Conéctate a mí, conéctate a la palabra, conéctate a la Biblia y tú verás cómo el Espíritu Santo te va a revelar aquellas cosas ocultas. No solamente a nivel espiritual, sino también a nivel de secular, en el mundo, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que tú haces. Y el Señor, yo les dije hace rato, muchas veces yo estoy conversando con el Señor me abre una cortina y me revela cosas ocultas de esa persona que me está ocultando. Y yo las puedo discernir. Son momentos en que el Señor te da una iluminación, son momentos en que te revela. Y eso es gracias al don de ciencia. No es porque yo sea el súper, es que el Espíritu Santo me ayuda. Todos podemos operar en el don de ciencia. Ahora, fíjate tú lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es decir, tú fuiste insistente en aprender y aplicar lo que aprendiste y averiguaste, indagaste de quién tú estabas aprendiendo. O sea, que no es solamente escuchar a alguien que te hable bonito, es que yo tengo que saber si lo bonito que me está hablando es verdad y tengo que saber cuál es la historia, el trasfondo, el background de la persona que me está enseñando algo.
Yo tengo que decirte que el diablo es un imitador de primera, porque Dios estableció la Trinidad. Hay un Cristo, pero el diablo copió y creó un anticristo. Dios creó la Biblia y el diablo creó su propia Biblia, que es contraria a la palabra de Dios. Dios tiene su Espíritu Santo, pero el diablo tiene el espíritu del anticristo. Dios tiene la verdad, que es revelada a través de la Biblia, pero el diablo también tiene su verdad. Y esa verdad sutilmente la está metiendo en el mundo y está contaminando al mundo y está contaminando al pueblo de Dios. Y tú sabes por qué está contaminando al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no está adquiriendo ni está aplicando el don de ciencia en su vida. Repito, el don de ciencia es el don de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento que viene de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce y Dios quiere compartir contigo ese conocimiento. ¿Y cómo lo va a revelar? ¿Cómo lo transmite? A través del don de ciencia. Ahora, el don de ciencia no se lo puede dar a cualquiera. El Espíritu Santo dice, la Biblia dice que el Espíritu se lo da a quien Él ve preparado, a quien Él ve maduro. Yo deseo con todo mi corazón que cada uno de los de Recibe los Ministros sean lo suficientemente maduros para poder operar y trabajar en el don de ciencia. Primera de Timoteo capítulo 6 del 20 al 21 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Tú no deberías estar hablando ciertas cosas. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hay muchos cristianos que se ponen a hablar lo que no deberían hablar. Hay muchos cristianos que se ponen a escuchar lo que no deberían escuchar. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de algunas personas que están predicando la palabra y que tú te pones a escuchar cualquier pelagato que hable en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber y entender de quién tú estás escuchando palabra. ¿Por qué? Porque dice que algunos se desviaron de la fe. Algunos se desviaron de la fe. Yo no quiero que tú te desvíes de la fe, yo no quiero que tú te desvíes de los principios, de lo que yo durante todo este tiempo te he estado enseñando y discipulando y predicando. Yo no quiero que se te olvide, yo lo quiero que tú lo guardes en tu corazón y que tú lo apliques. Filipenses 1, versículo 9 dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La falsa ciencia enseña doctrinas que contradicen el conocimiento de la palabra de Dios, y por eso es importante que tú entiendas y comprendas de dónde viene el conocimiento que tú estás adquiriendo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son verdad. La palabra de Dios son espíritu y son verdad. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es importante. Muchas veces seguimos a hombres. Tú no puedes seguir a hombres, tú tienes que seguir a Dios. Tú tienes que seguir a Jesús. Jesús va a poner y va a establecer a hombres que estén probados y que estén fundados en la palabra de Dios. ¿Quién los va a probar? Tú mismo lo tienes que probar, porque tú no te puedes confiar en lo que te predica un pastor. Tú tienes que indagar y averiguar si realmente ese pastor está diciendo es cierto, porque tú y yo estamos preparados para tener el mismo conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia está abierta para todo. Es que nosotros somos flojos y somos vagos espirituales y no nos gusta abrir la Biblia. Entonces, hoy más que nunca es importante y es necesario que tú apliques y operes en el don de ciencia. Tú le dices: Espíritu Santo, ayúdame a operar en el don de ciencia. Muéstrame, revélame. El Espíritu Santo te lo va a mostrar y te lo va a revelar. Pero tienes que dejar la bobería, tienes que dejar la guachafita, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar de hacer cosas que estás haciendo, tienes que dejar de hablar cosas que no deberías estar hablando. Tú tienes que alinearte a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te pueda utilizar
para que el Espíritu Santo te pueda usar con poder y con autoridad y con la unción que viene directamente del corazón del Señor Jesús. Ahora, yo quiero decirte un par de cositas. Tú tienes que tener claro ciertas cosas que son bien fundamentales, que muchas veces se nos olvida, pero que lo debes tener claro. Número 1, la Biblia de Jesús, hay Biblia de un chorro de gente, pero hay una sola Biblia de Jesús. La que escribió el Espíritu Santo y que utilizó a hombres, los autorizó. Fíjate tú cómo utilizó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo y agarró a Pablo, o agarró a Pedro, o agarró a Juan, y le dijo: Juan, búscate papel y lápiz porque te voy a dictar lo que vas a escribir. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Juan, pero Juan, tú sabes, Juan no estaba en la guachafita, Juan no estaba en el pecado, Juan no estaba, tú sabes, haciendo cosas raras, Juan estaba en los caminos del Señor. Entonces el Espíritu Santo escogió a Juan y le dijo: escribe lo siguiente. Y empezó Juan. El Espíritu Santo le hablaba de su mente, le subía al corazón la revelación de la palabra. Lo que estaba escribiendo Juan no era por inspiración propia, era por el Espíritu Santo. Y Juan escribió los libros, y Pedro escribió los libros, y Timoteo escribió los libros, y cada uno de ellos escribió el libro. Entonces, esa Biblia, que tiene 66 libros, ni uno más ni una menos. Si usted tiene en su casa una Biblia que tenga más de 66 libros, búsquese otra. Porque la Biblia que viene de Dios, la Biblia que viene del Espíritu Santo, que no le ha metido la mano ningún hombre, ningún papa, ningún cura, ningún arzobispo, ni ninguna monja, la Biblia que viene de Dios contiene solamente 66 libros. Entonces, el Espíritu Santo solamente escribió 66 libros. Si usted tiene otra Biblia, búsquesela. Búsquese otra que tenga 66 libros. Vamos a empezar por ahí. Si su Biblia tiene más de 66 libros, algún hombre le metió un libro de más. Y ese libro de más no fue autorizado por el Espíritu Santo. Es decir, que el hombre metió la mano ahí. Y donde el hombre mete la mano, contamina lo puro y lo santo de Dios. Número 2. Estamos llamados a ser personas apologéticas. ¿Qué significa ser una persona apologética? La apología significa defensor, peleador. Tú tienes que defender la sana doctrina de la palabra de Dios. No, pero es que esa palabra es muy dura, es muy radical, tú sabes, y de vez en cuando me gusta, tú sabes, me tirar mis canitas al aire. Bueno, guarda entonces la Biblia de los 66 libros, te busca la que tenga 80, 70 y haz lo que te dé la gana. O es blanco o es negro, más nada. Entonces tú y yo tenemos que ser apologéticos, tenemos que ser defensores de la sana doctrina. Yo quiero ser apologético. En medio de mi imperfección, en medio de mi pecado, Señor, perdóname, pero yo quiero defender tu palabra. Señor, ayúdame con mis debilidades, ayúdame con mi tentación, pero yo quiero defender tu palabra. Si yo tengo que ser un mártir, fíjate tú, si yo tengo que ser un mártir, lo voy a poner en las redes sociales, si yo tengo que ser un mártir por defender tu palabra, yo lo hago, porque yo lo que quiero es ir para el cielo, en vivo y en directo, más nada. Jesús dijo: la verdad os hará libre. ¿Tú quieres ser libre? Di la verdad, estudia la verdad, busca la verdad, y la verdad la vas a encontrar en la palabra de Dios, en ningún otro lugar. Que tú te sientas en una iglesia y te dan un papelito que si el salmo responsorial, no, la Biblia es la que me dice la verdad, la Biblia. Número 3, si usted asiste a una iglesia, escúchame, si tú asistes a una iglesia donde se mantienen costumbres que no son de fundamento bíblico, pero que te han hecho creer, a mí desde chiquito me hicieron creer en muchos fundamentos bíblicos, que eran medio bíblicos, no eran bíblicos, eran medio bíblicos. Y con Dios lo medio no funciona, o es o no es, to be o no to be. Tales como costumbres romanas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, el culto a las imágenes. Tú sabes que eso son costumbres romanas. El culto a las imágenes,
veneración a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Te aconsejo, huye de esa iglesia, porque ahí no está la presencia de Dios. Aunque se hable de Dios, aunque se hable de Jesús, ahí no está la presencia del Señor Jesús. Te lo puedo garantizar. Mi pregunta es, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A Dios o le vas a creer a un cura o a una monja? Y perdóname que sea tan radical y directo, pero o es blanco o es negro. Es más, yo te hago una propuesta. Búscame en una Biblia de esas que tenga más de 66 libros y que me busques el versículo, el capítulo donde diga que tú debes prenderle vela a una virgen o a un santo. Porque si tú buscas en el Salmo 115 de esa misma Biblia, te va a hablar de que Dios ve como abominación cuando tú le hablas a una imagen que fue hecha por manos de hombre. ¿Quién hizo una de esas estatuas que están en la iglesia? El hombre. Entonces, tienen boca pero no hablan, tienen mano pero no tocan, tienen oído pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Entonces, para eso Dios te dice, ¿por qué tú pierdes el tiempo hablándole a algo de yeso y de madera si tú puedes hablar directamente conmigo? El Salmo 115, todo el Salmo 115 habla de eso. Búscalo y léelo y verás que es verdad. Número 4. Si usted asiste a una iglesia que le hablan de la meditación del alma, de la transportación, de la levitación, de que haz yoga aquí, de que haz yoga allá, huye de esa iglesia. Porque es que la meditación, la transportación y la levitación te lleva a un punto de que te tienes que elevar y sacar tu alma de tu cuerpo. Tú ves la transportación, de que tú te ves levantando. Y cuando tú te levantas, tú ves, tienes la oportunidad de que un demonio se te cuele y te meta en tu cuerpo. Entonces, ¿para qué nos sirve el don de ciencia? Debemos saber primeramente que es un regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere dar ese regalo de que tú operes en el don de ciencia. ¿Para qué? Para poder obtener información oculta que el Espíritu Santo te la va a mostrar, no para que le saques los trapitos al sol, sino para que la lleves al arrepentimiento. Para que esa persona pueda ver de que tú le estás hablando con la autoridad del Señor Jesús. Para que esa persona pueda ver, wow, pero este hombre, ¿de dónde sacó eso? ¿Cómo sabe eso? Si eso nadie lo sabe. Dios todo lo sabe. Y Dios se lo va a mostrar y se lo va a revelar a quien Él crea prudente, justo, para llevar a esa persona al arrepentimiento. Número 2. Porque a través del don de ciencia podemos explicar la verdad bíblica. La verdad bíblica. Te va a exponer, te va a llevar a comparar la doctrina en la cual tú puedes estar y te va a confrontar con la palabra. Cuando yo te predico es para confrontarte con la palabra, no para sacarte los trapitos, es para que tú entiendas que estás equivocada en un momento, en un caminar de tu vida y de que el Señor te está llamando a reflexión para que tú vuelvas a los caminos del Señor. Y número 3, se los ha dado a aquellos que han sido bautizados en el Espíritu para beneficio de la iglesia. Y esto es importante, porque tú necesitas, primeramente, como cristiano, que tú te bautices. Pero que tú te bautices como se bautizó Jesús. A mí me bautizaron cuando estaba chiquito, que yo no tenía todavía ni el primer diente, me pusieron un chorrito de agua. Yo no autoricé ese bautizo. Yo autoricé el bautizo, el mismo bautizo que hizo Jesús. Que Jesús se sumergió completamente en el agua. Ya él era maduro, ya Jesús tenía 30 años de edad. Ya mi hijo lo hizo como a los 12, 13 años de edad. Cada persona lo puede hacer cuando él tenga el conocimiento de que quiere realmente conocer a Jesús y que quiere ser discípulo de Jesús. Entonces, cuando tú te bautizas, el que tú te sumerjas al agua simboliza de que tú estás renunciando, tú estás matando al viejo hombre y esa persona que sale de esa agua sale convertida proféticamente en una nueva criatura. Que el agua, que es la representación del Espíritu Santo, te limpia de todos tus pecados.
Entonces no es lo mismo un chorrito de agua en la cabeza que tú te sumerjas completo. Jesús no lo bautizaron con el chorrito de agua en la cabeza. Jesús se metió completo en el río Jordán. Entonces, cuando tú te bautizas en el río, en el agua, puedes recibir el bautizo del Espíritu Santo. Tú lo puedes recibir fuera, lo puedes recibir adentro. Pero es importante de que tú puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo, donde tú puedas aprender a hablar en lengua. ¿Qué son estas lenguas? Lenguas espirituales. Un idioma que el diablo no conoce, no puede aprender. Es un idioma donde tú te puedes comunicar con el Espíritu Santo directamente. Donde el Espíritu Santo, tú le hablas en lengua y el Espíritu Santo te va a poner en tu espíritu y te va a revelar y te va a enseñar y te va a mostrar cosas. Los dones no se los va a dar el Espíritu Santo a cualquiera. El Espíritu Santo es bien selectivo. Se los da a cualquiera, pero que esté dentro de los caminos del Señor. Número 4. El don de ciencia nos va a ayudar a detectar falsas doctrinas, falsos maestros y charlatanes de la palabra. Y a veces, a mí me preocupa mucho porque se me acercan muchas personas, sobre todo en llamadas telefónicas, y me hablan de ciertas personas que no tienen mucha credibilidad en la palabra. Y hoy en día han salido un chorro de pastores y de iglesias raras que ponen las iglesias como un circo. Todo es un chiste, todo es una echadera de broma. Y no es que esté mal la echadera de broma. La cuestión es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza que tu espíritu está recibiendo? Y número 6, el don de ciencia nos lleva a un nivel de madurez espiritual. Y nosotros, los cristianos, una vez que recibimos a Cristo como Salvador, no nos podemos quedar como unos bebés espirituales. Cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, te conviertes en un bebé espiritual. Tú debes, donde estás recibiendo, tú sabes, la compota espiritual. Tú tienes que llegar a un momento en que tú te puedas comer un churrasco espiritual. Tú tienes que llegar a un momento en que tú tengas la revelación, en que tú puedas fluir en un momento de oración, que tú puedas agarrar un versículo bíblico y tú puedas tener la revelación y el entendimiento de lo que Dios quiere decirte y te quiere revelar en un momento dado. Y yo estoy llamándote a ti en esta mañana para que tú y yo maduremos en la palabra, para que tú y yo lleguemos a un nivel superior. El Señor Jesús no quiere vernos. Mira, nosotros tenemos hijos. Yo no quiero que mi hijo se quede estancado en un grado en la escuela. Yo quiero que él suba, que él crezca, que él llegue a la universidad, que él sea un profesional. Lo mismo quiere el Señor Jesús contigo y conmigo, que podamos ser unos profesionales en la palabra, pero no de bla bla, sino de unción, de poder, de carácter, de que tengamos el discernimiento, de que de repente estemos meditando en la autopista y el Señor nos hable, nos abra el entendimiento y nos revele cosas. A ese momento, a ese punto quiere que tú y yo lleguemos. En la Biblia dice que en los últimos postreros tiempos Dios se le manifestará a los niños soñarán profecía, profetizarán los ancianos también. Vamos a llegar a ese momento, pero necesita a hombres y a mujeres alineados a la palabra de Dios. Y para empezar con esto, tú necesitas tener a Jesús como tu Salvador personal. Hay mucho camino que recorrer. A mí me queda mucho camino que recorrer. A ti, a cada uno de nosotros nos queda mucho camino, mucho que aprender del Señor. Porque la Biblia es una palabra infinita, nunca termina, nunca terminamos de aprender lo que hay en el corazón de Dios. Y necesitamos llenarnos de su palabra. Necesitamos tener a Jesús como tu Salvador personal. Y si tú crees que tú no estás seguro si algún día vas a ir al cielo, tú necesitas hoy tener esa seguridad, que se active en ti el don de ciencia, el don de conocimiento. ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo yo sé que voy a ir al cielo? A través de la palabra te la dice. No por buenas obras, no porque le des café al viejito de al lado, no porque camine en Semana Santa atrás de una virgen, no. La única forma de que tú vayas al cielo es a través de recibir y aceptar, confesar con tu boca al Señor Jesús como tu Salvador personal. Y eso es a través de una confesión. La Biblia lo dice en Romanos 10:9, que si tú confiesas a Jesús como tu Salvador, si tú crees en Él, que murió en esa cruz y resucitó al tercer día, entonces te vas a convertir en un hijo o en una hija de Dios. Pero tienes que hacer eso, es bien sencillo. Yo no sé por qué la gente se complica tanto. Yo no sé por qué la gente no le gusta hacer una confesión. Lo único que tienen que hacer es una confesión.
Tú quieres ir al cielo, yo te quiero encaminar para que tú veas cuál es la puerta para ir al cielo. No es a través de obras, sino es a través del Señor Jesús. Yo quiero hacer esta confesión, ya yo la hice hace muchos años, pero la voy a hacer para que tú la repitas detrás de mí. Y dice así, es corta, pero es bien poderosa. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo creo, Jesús, que tú fuiste a esa cruz, te crucificaron, moriste en esa cruz, pero resucitaste al tercer día. Y en esta mañana, yo te declaro como mi Dios. Yo te confieso como mi Salvador. Y en fe, creo, declaro que estaré contigo en el cielo el día que tú me llames. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te puedo garantizar, si lo hiciste con fe, que tú ahora te has convertido en un verdadero hijo de Dios. Ahora, lo que tú debes hacer ahora es seguir los caminos de Dios, aprender la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un libro de enseñanza que te va a enseñar y te va a mostrar cómo tú debes vivir de acuerdo a la voluntad de tu Creador. Y yo en esta mañana yo quiero orar por ti, por tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que la presencia del Espíritu Santo va a empezar a morar en ti, que te va a dar el discernimiento, te va a dar el conocimiento, te va a dar la revelación de su palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques a cada persona que me está escuchando en esta mañana. Y declaro en el nombre de Jesús que tu palabra revelada, que tu presencia, que se activa el don de ciencia en la vida de cada uno de mis hermanos. Y declaro en el nombre de Jesús que seremos cabeza y no cola, que vamos a ir hacia adelante en victoria con tu palabra, agarrado de tu mano, y que tú nos vas a llevar por el camino seguro. Y yo bendigo a este pueblo y declaro sanidad, declaro protección, declaro cobertura en la vida de cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta mañana yo quiero recoger los diezmos y las ofrendas de aquellas personas que deseen diezmar y ofrendar. Ya ustedes saben que se hace a través de Cele, a recibelo1@gmail.com. Yo quiero bendecir a aquellas personas que están sembrando en este ministerio, en este reino, y quiero darle gracias. Recibelo1@gmail.com. Padre, yo bendigo las manos dadoras, las finanzas de cada persona, de cada familia que está diezmando en este ministerio. Yo declaro, Señor, que este dinero será expandido, Señor, a través de tu palabra, para ayudar al prójimo, para bendecir a muchas personas, Señor, y para seguir predicando y extendiendo, Señor, tu evangelio. Y te bendecimos en esta mañana, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre, para los que no me conocen, es Constantino Barrueta, pastor de este ministerio, Recíbelo Ministry, y te doy las gracias y te doy la bienvenida. Si te gustó la enseñanza de hoy, para que te sigas conectando con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana, hora este de Estados Unidos. Muchas gracias y bendiciones.